Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este videíto es un poco para empezar a meternos en un texto que vamos a leer. Bueno, no sé si se ve, Marxismo y literatura. Es un texto de un autor galés que se llama Raymond Williams. Y no solo vamos a leer el texto de cultura, sino que también vamos a leer otro texto del mismo libro que se llama Hegemonía. Raymond Williams tiene una gran cantidad de escritura, pertenece a lo que se conocen como los estudios culturales. Y para ello me tomé el atrevimiento de leerles del libro de Lawrence Grossberg, ¿qué son los estudios culturales? Los estudios culturales es una tradición de estudios cuyos orígenes están vinculados a la escuela de Birmingham. Los mandaron en la Universidad de Birmingham, casi al fondo, diríamos, en una casita, y tienen esta mirada transdisciplinaria que han abierto, ¿no?, otra manera de estudiar y de comprender todo lo que tiene que ver con lo cultural. Plantear que lo cultural es social es un planteo hijo de este giro que se ha conocido como un giro lingüístico, un giro culturalista, que se va a dar hacia los 70. En la Argentina, los textos de Williams han llegado en especial después de la dictadura cívico-militar, implican una relectura y una actualización de ese pensamiento que veníamos viendo vinculado al marxismo. Decíamos, bien, esa lectura de la sociedad, esa interpretación de la sociedad capitalista que nos proponía Karl Marx en sus distintos textos, hay que redefinirla para pensar, por ejemplo, pensar en el siglo XX, ¿cómo podemos hacer la revolución? ¿Cuándo? Que es una pregunta que se va a hacer Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci estudiando y militando y trabajando en Italia, en una Italia que estaba, podríamos dividir en un norte italiano sumamente industrializado y un sur muy atrasado a nivel industrial, muy vinculado a la tierra, podríamos decir, a la economía, a los modos de acumulación vinculados a la tierra. Entonces, ese giro, es decir, ¿cómo hago para convencer al que estaba beneficiado por la sociedad capitalista de la importancia de salirnos de esta sociedad capitalista, ¿no?, de hacer una revolución? Y esa es la pregunta frente a un pensamiento vinculado al marxismo que tenía como punto central lo que era el pensamiento de la Unión Soviética. Recuerden que desde la Revolución Rusa en el siglo XX se va a marcar es decir, cómo el pensamiento de la revolución socialista era posible, porque se hace, pero no se hace en donde la había pensado y estudiado Karl Marx, que estaba pensando por ahí más en sociedades industriales, altamente industrializadas, sino en una sociedad que todavía tenía siervos de la gleba cuando están haciendo la revolución, ¿no? Entonces, en ese contexto del siglo XX había que redefinir. Y por el otro lado, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que era posible seguir teniendo estas categorías, estos conceptos para pensar nuestra sociedad contemporánea. Es posible pensar desde esta visión que decíamos un tanto ortodoxa, en donde se termina hablando de un determinismo, no lo plantea así Marx, pero sí, vieron que siempre hay algunos más papistas que el Papa, se dice, ¿no? Entonces, es posible pensar de que lo cultural, lo artístico va a estar siempre determinado por lo económico, que no hay nada que podamos hacer en nuestros ámbitos de trabajo, lo educativo, lo cultural, lo artístico, para modificar esta sociedad,
que solo nos manejamos a un nivel cuasi de adorno, diríamos, ¿no? O determinado por los modos de producción, que es donde estaría la realidad. Bien, entonces, esta puesta en discusión va a tener distintas tradiciones en Occidente y vamos a meternos en esto que son los estudios culturales, que es una propuesta que van a hacer, entre ellos, bueno, Raymond Williams, Hogarth, Thompson, son los tres padres, podríamos decir, de los estudios culturales. Y volviendo al texto que les iba a leer, el parrafito, dice, bien, los estudios culturales en primer lugar se ocupan de las prácticas culturales, ¿no? Es decir, primero pensar en esto de que siempre estamos haciendo algo, así obvio, ¿no? Cuando hablo, el hablar es una práctica, el mirar es una práctica, son prácticas culturales, ¿no? Entonces, analizar las prácticas, en tanto estas les dan acceso al contexto material de las relaciones desiguales de fuerza y poder. De alguna manera, sacar esa visión cuasi romántica, ¿eh? De que el que se dedica al arte o de que se dedica a actividades vinculadas a la cultura puede ser extrañarse, diríamos, puede estar ajeno a las relaciones sociales, las relaciones conflictivas que implican las relaciones conflictivas de la sociedad capitalista, ¿no? Dice, el contexto mismo no puede separarse de estas prácticas culturales y de las relaciones de poder, porque éstas articulan la unidad y la especificidad del contexto como un ambiente vivido. Y ello conduce, con esto no estoy diciendo de que el contexto determine la práctica, es decir, no nos vayamos ni a un extremo ni al otro, ni lo puedo estudiar en forma aislada, ni lo puedo estudiar como determinado por, porque si no habría recetas, ¿no? Y ello conduce a uno de los compromisos más visibles del proyecto. Su práctica es necesariamente interdisciplinaria. A menudo se cree, en forma incorrecta, que se trata de una especie de compromiso a priori y no de una conclusión de la lógica de la contextualidad radical. El trabajo debe ser interdisciplinario porque los contextos y aún la cultura no pueden ser analizados en términos puramente culturales. Y aún la cultura, ¿no? Entender los contextos y dentro de estos las formaciones culturales específicas requiere examinar las relaciones de la cultura en todo cuanto no sea cultura. Pero ¿dónde es necesaria la interdisciplinariedad? ¿Cómo y en qué medida? De nuevo, la respuesta debe ser contextual y práctica, de manera que lo interesante, y en eso veíamos de alguna manera el texto de Romé, cómo va analizando, no está diciendo de que el estudio del folclore estuvo determinado por, sino que somos seres interdisciplinarios. Es decir, no es que ustedes, hasta el día que se ponen a tocar, si no tienen una situación socioeconómica para tener un ambiente en donde puedan tener un espacio para tocar, para tener, qué sé yo, quienes estudian esta época dentro de 50 años van a tener que meterse en la situación que estaba viviéndose en la Argentina en el momento de esta pandemia y cómo la pandemia nos iba afectando a todos de distinta manera, ¿no? Entonces, volviendo al texto de Williams. El texto de Williams se dedica a uno de los conceptos básicos, que es el concepto de cultura. Y me interesaba porque hace un recorrido sobre cómo este concepto fue cambiando en los distintos sentidos, ¿no? Y en esto que decíamos, cómo es un concepto que es necesario historizar. Él dice es un concepto polisémico que tiene distintos sentidos. Y estos sentidos, yo digo que son como la cinta de Moebius, porque diríamos, lo que yo hago, yo soy un ser cultural, mis prácticas son prácticas culturales, por lo tanto, yo no solo
recibo una tradición cultural, sino que yo esa tradición cultural la leo, la interpreto de una manera que es con los ojos y con la manera de comprender el mundo actual. Y construyo a partir de esa situación, de esa realidad, de mis limitaciones y de mis posibilidades. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, consejo, por ahí yo les voy a proponer, ahora en el tablón, por ahí que hagamos una pequeña línea de tiempo con estos distintos sentidos, ¿no?, que se le da al concepto de cultura. No se desanimen si les requiere más de una lectura, es un texto que tiene un cierto grado de complejidad, pero recuerden todo lo que veníamos viendo vinculado a la ilustración, lo que venimos viendo vinculado a la visión materialista, lo que veníamos viendo vinculado a lo que es el idealismo, y lo que veníamos viendo vinculado al romanticismo, ¿no? Es decir, siglo XVIII, principios del XIX, mediados del XIX y para pensarnos en el siglo XX. Manos a la obra.